café con Rafael Pericacho Bustos, profesor de Cultura Clásica en el Instituto Público Rosa Chacel de Colmenar Viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rafael? Hola, buenas tardes. Bien, bien, bastante bien, preparándome para esto. Con el café en mano. Sí, claro. Pues hoy hablaremos, como es de esperar, ¿no? De la enseñanza de la cultura clásica y del latín y el griego. Realmente, ¿en qué estado de la cuestión está el tema? O sea, ¿peligra la enseñanza de estas asignaturas actualmente, ya sean en secundaria como en bachillerato? Mm, es muy difícil que en bachillerato pueda peligrar realmente, porque dado que existe la EBAU, y la EBAU siempre contempla tanto latín como griego, Ujú. en bachillerato está un poquito asegurado en ese sentido. Sí, el único problema es que tanto en la ESO como en latín y como en primero de bachillerato y en segundo de bachillerato, depende de una elección, depende de que los alumnos, las alumnas, escojan esas asignaturas como parte del itinerario. Y las humanidades ahora mismo, quizá por un concepto de utilidad, no están tan valoradas o no están siendo tan valoradas como tendrían que serlo quizá porque son base de civilización. O sea, y porque son básicas para entender la realidad occidental. Entonces, depende mucho de los equipos directivos, de que lo promuevan, de que lo consideren una base. Ujú. Y entonces, eso puede ponerlas en peligro, pero quizá por eso precisamente de la utilidad. A mí siempre me gusta citar un libro que hay de Nuccio Ordine, que es un autor italiano, que habla de la utilidad de lo inútil y que se titula así el ensayo y que habla realmente de que las cosas que simplemente son hermosas o son bellas y no tienen una utilidad real, práctica en el mundo contemporáneo, en realidad luego son las que te forman como individuo. Entonces, Cultura. eh, claro, sí, sí debería tenerse en cuenta todo el tiempo para promocionar las enseñanzas la enseñanza de latín, de griego, cultura clásica, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer atractivas estas asignaturas? Porque se está dando realmente un cambio didáctico en estas asignaturas para acercarlo a los niños del siglo XXI un poco. Dos cosas, claro. O sea, cuando yo pensaba en esto, en el atractivo de las asignaturas, de repente tenía mucho miedo. O sea, era una sensación de un poco un pánico en el que caemos muchos docentes de latín y de griego. Porque cuando ves que te quedas sin alumnos, cuando ves que disminuyen, tiendes a decir, vale, pues hago algo y corres el riesgo, existe ese riesgo en el gremio de convertirte en una especie de showman, en una especie de persona que todo el rato quiere hacer cosas y todo el rato como que hay una innovación permanente y quieres tener alumnos y tener alumnas y ese es un peligro. Claro, entiendo que comentas que es un peligro porque realmente tampoco queréis no perder la esencia de la cultura clásica. Todos los que hemos estudiado filología clásica vivimos en ese enamoramiento, tanto de Safo, que nos lleva a todo lo demás, como del mundo clásico. Cuando pensamos en ese miedo de quedarnos sin alumnos, claro, te preocupa porque dices, ¿qué pasa? O sea, de repente la belleza ya no está. O sea, no soy capaz de transmitirla o no está funcionando. Y de repente ellos, muchas veces los alumnos piensan, claro, que muy bien, que son mitos, que son historias, pero que eso, ¿en qué les va a ayudar a ser ingenieros? ¿O en qué les va a ayudar a ser médicos? ¿O en qué les va a ayudar? Entonces, intentas crear o te centras en intentar crear esos proyectos por esos dos motivos. ¿Y crees que la rapidez de nuestra sociedad va en contra de los valores que se esconden detrás de la cultura clásica? ¿Son incompatibles? El latín y el griego exigen una lentitud, exigen una calma. O Mm. sea, exigen pararte, apreciar el texto, intentar leer. O sea, la traducción es un arte. La sociedad actualmente es muy rápida y tiende a la inmediatez y al olvido. La cultura clásica aquí puede peligrar en ese sentido y
hay un cambio didáctico en ese sentido también. O sea, vale, pues intentamos a veces hacer cosas un poquito más inmediatas, hay esa doble tendencia. Lo que pasa es que más grande que eso es el cambio didáctico que sí que se va a dar con la nueva ley. O sea, está cambiando el currículo, va a modificarse y ese currículo se va a tender a intentar entender el contexto, a intentar entender cuáles son los valores que configuraron la sociedad clásica y cómo esos valores se han ido transformando para configurar la realidad actual, para configurar pues, conceptos como autonomía y comunidades autónomas, libertad, que es, cómo se ha ejercido desde siempre, el mitos, el logos, cómo se han ido transformando, cómo se transforma la idea de identidad, cómo se transforma la idea de ciudad, cómo se configura, porque al final todos son palabras latinas que en el mundo en el que existieron tenían una entidad y esa entidad se ha mantenido y ha ido evolucionando, igual que la palabra. Entonces, si perdemos el foco de dónde surgió, si perdemos esa base, es como perder parte de los cimientos, ¿vale? O sea, se ha trasladado la parte quizás más memorística, ¿no? a lo que es más la reflexión o el vínculo para entender parte de la actualidad, ¿no? Partiendo de los orígenes. Y lo que has comentado previamente, yo creo que es importante buscar un equilibrio, ¿no? Realmente el docente, sin dejar ese amor que tiene por ni ser auténtico en sus principios, tampoco convertirse, como dices, en un showman, pero sí que intentar ver las motivaciones de los alumnos, cómo conectar con ellos teniendo en cuenta su mundo actual. Sí, lo que pasa es que cada vez vemos más que eso se está produciendo, esa cercanía, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo, también dentro de la pasión, hay gente, hay profesores de clásicas, que están haciendo cosas espectaculares vinculadas a la edición de libros. O sea, una de las grandes magias que suceden cuando trabajas la traducción de textos es que los alumnos escriban y publiquen esos libros, que sean editados y por lo tanto que tengan una dimensión real. Cuando traduces, si traduces así y de repente se publica, son tus poemas, es tu traducción de Safo, es tu traducción de Horacio, es tu traducción de los poetas que tú estás viendo. Y eso es hermosísimo. O sea, eso es una cosa para ellos, los alumnos, las alumnas, de repente estás publicando un libro. Eso es muy bonito. Y si hablamos de tu yo más showman, ¿qué metodologías o herramientas tecnológicas utilizas en tus clases? Por ejemplo, mis alumnos, nosotros trabajamos con latín vivo, entonces hablan en latín y hacen vídeos cortos que están hechos en latín. Entonces son muy graciosas porque utilizan FaceTime o utilizan aplicaciones de vídeo para crear ellos y editar esos vídeos. Lo único es que de repente, claro, esos vídeos están en latín, entonces ponen subtítulos para que se entiendan, porque suena raro, quiero decir, no es tan sencillo quizá como cuando se habla en inglés o se hace una entrevista o un diálogo o un corto incluso en inglés o en francés, sino que en latín es más difícil de entender. Son este tipo de cortos los que ellos hacen, entonces utilizan FaceTime para hacer eso. ¿Veis? Salve, Antonia. Salve, amiga. ¿Cómo lo vales? Bene, horiela eta zu, etugo modo vales, Antonia. Así que Julia, y tus ven. ¿Ves? En realidad ellos están hablando y van haciendo esa aplicación, etcétera, etcétera. Hay un proyecto que nos gusta bastante y que funciona desde cultura clásica. Funciona, o como funcionamos, es siempre a través de aprendizaje basado en proyectos. Entonces, cada grupo de alumnos escoge o bien un proyecto existente, como este, que es Proyecto Regala Palabras, o bien un proyecto nuevo que quieren crear. Actualmente hay como 5 o 6 proyectos que están intentando llevarse a cabo en cultura clásica. Uno de ellos es Regala Palabras, que surgió hace 2 años, porque yo trabajaba con los alumnos y las alumnas siempre desde la explicación de las etimologías. Las etimologías es el verdadero significado de las palabras. Funcionaba con esta presentación.
y yo les iba contando diferentes significados. Por ejemplo, hablábamos de que me gusta siempre enseñar esta palabra porque luego hay tarjeta de ella. Entonces era de que recordar significaba realmente volver a pasar algo por el corazón, porque res de nuevo y cor cordis es corazón en latín, porque en Roma y en Grecia existía la idea de que el corazón era donde se guardaba la memoria. De ahí eso sigue existiendo en inglés, mediante la expresión know by heart, o en francés también. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo les contaba esto, les decía, tenemos que crear algo con esta idea. Y un alumno de repente dijo, ¿por qué no creamos tarjetas? De la misma manera que existen pues, tarjetas de felicitación, tarjetas de feliz cumpleaños, y etcétera, etcétera, que siempre nos parecían terriblemente feas. Siempre decíamos, es que esto es horrible, o sea, es muy feo. De repente dijimos, ¿por qué no les creamos a las personas tarjetas de palabras? ¿Por qué no les regalamos palabras? Y de ahí surgió este proyecto, que es la creación de tarjetas etimológicas, donde lo que se regala realmente son palabras y las vendemos en esta página web, y todos los fondos que obtenemos los donamos a una ONG con la que estamos hermanados y que es Cerca y Lejos, que tiene una escuela en Camerún, y entonces contribuimos de esta manera. Y el proyecto se basaba en esto, en que habíamos olvidado y habíamos perdido el verdadero significado de las palabras. Y entonces, qué mejor que regalar historias, que regalar sueños y que regalar palabras para que se entendieran mejor. Y basándose en esto, pues las alumnas y los alumnos han creado diferentes tarjetas. De hecho, la última que habían creado es caleidoscopio, que verdaderamente significa ver formas hermosas. Y entonces lo han utilizado como plataforma de protesta, porque lo han vinculado al movimiento LGBT. Entonces decían, claro, ver formas hermosas, todo ojo necesita ser caleidoscópico para ver a todo el mundo, sea de la raza que sea del sexo que sea, tenga el género que tenga, como una forma hermosa. Los dibujos los hacen los propios alumnos y las propias alumnas. Entonces vamos creando todas estas tarjetas, pues como recordar, pues como visibilidad, que se hizo por el Black Pride y por el mes del orgullo del año pasado, igual que jubilación, porque cuando se jubilan profesores decidimos que también queríamos regalarles tarjetas de este tipo en el instituto. Y lo mismo, pues musas, estos son acuarelas que hacen los alumnos. Y durante la COVID estuvimos repartiendo estas tarjetas por el Hospital de la Paz. Estuvimos repartiendo las tarjetas tanto de médico como de médica, que es la persona que piensa, la que cuida, como también las de enfermera, pero haciendo la descripción siempre desde la etimología, desde, claro, la persona cuyo oficio es asistir a los que no se sostienen, porque infirmus significa que no te sostienes, que necesitas ayuda. Entonces, por aquí los alumnos aprenden etimología, aprenden los significados de las palabras, y al mismo tiempo crean un proyecto y participan en un proyecto solidario. El proyecto tiene pues su propio Instagram, que lo llevan ellas, lo llevan ellos, ¿de acuerdo? De la misma manera que tiene pues su propio Facebook y sus propias historias. Otro de los proyectos es constelaciones. Este es mi aula. Este es el aula que tenemos en el centro. Y cuando dábamos mitología, cuando contábamos los mitos, de repente ellos mismos miraron al techo, lo vieron blanco y dijeron, es que lo que queremos es ver las constelaciones en el cielo y verlas en la clase. Entonces decidimos pintar el techo con las constelaciones. Por eso nuestro techo es este. Está todo lleno de los dibujos de las constelaciones. Pero claro, faltaban las estrellas. Ahora mismo están pintando con pintura que brilla en la oscuridad las diferentes constelaciones con las diferentes estrellas. Para eso nos estamos basando en un libro que es el Atlas de Constelaciones, porque nos gustaba mucho, de Rata Nature, ¿vale? Donde el diseño era bastante similar a lo que nosotros estamos haciendo. Vale. Es algo así, está la figura de la constelación y nosotros estamos ubicando las estrellas y uniéndolas, eso, pues con pintura que brilla en la oscuridad. Y luego, claro, lo que pensábamos era, bueno, lo que realmente queremos es que nuestra clase, nuestro aula, funcione como un museo.
Entonces queremos que la gente venga, que se tumbe en el suelo y que pueda escuchar la historia de las constelaciones y incluso llevarse un libro donde se cuente la historia de las constelaciones. De ahí que estén ellos y ellas redactando los textos que tienen que ver con las constelaciones, contando las historias y grabando audios, creando una audioguía para que cuando vayas al aula puedas escuchar desde el suelo, viendo las estrellas, todas las historias mitológicas que hay por detrás. ¿Y cómo os organizáis durante este tipo de trabajo por proyectos? Utilizamos una aplicación para gestionar todo esto normalmente, que es Asana, que es una aplicación que la odian sistemáticamente, porque implica ver todo el rato qué están haciendo. Entonces, mediante Asana se distribuyen las tareas y ahí se ven qué tareas están haciendo cada una de ellas. Aquí, en Atlas de Constelaciones, ves, se ve cuáles son, quién es la persona que tiene que hacer cada una de las cosas y, por lo tanto, para el trabajo en proyectos funciona bastante bien, pero necesitan tiempo. Y es una asignatura que solo tiene 2 horas a la semana. Yeah. Entonces es complicado a veces gestionarla. Y otro de los proyectos, como te he dicho, había como 5 o 6, es pasos de peatones. Nos fijamos en esto. Pensamos que en Madrid había pasos de peatones donde había versos y nos gustó la idea, igual que pues, en otras ciudades, no sé si en Pamplona creo que también lo hay, y nos pareció muy bonito. Entonces yo lo que les dije es, ¿por qué no hacemos que Colmenar Viejo sea también una zona en la que los pasos de peatones no sean versos poéticos, sino que sean versos mitológicos? Y luego ese proyecto, que llevan 4 personas, pues ha ido creciendo, porque lo que decidimos después fue, ¿y por qué no escribimos nosotros, escriben ellos y ellas, obras de teatro a partir de los mitos que vamos viendo en clase? Y esas obras de teatro, ¿por qué no se las damos después al grupo de teatro de Colmenar Viejo? Y el grupo de teatro lo representa. Y entonces pensábamos en una pared tipo esto. Pensábamos intervenir en las paredes de Colmenar, creando un caminito pintado en el suelo, desde los pasos de peatones que tienen un único verso o una única frase, llevar y conducir hasta una pared donde existiese, evidentemente este no sería el graffiti que aparecería, sería un graffiti hecho por la profesora de plástica, probablemente Marga, trabajando así, y luego un código QR que llevase a la obra de teatro representada y grabada por el grupo de teatro de Colmenar. Entonces, están ahora mismo redactando fragmentos, cosa que es muy complicada, quiero decir, porque, claro, exigen una creación importante, obras de teatro y fragmentos de obras de teatro en las que lo que hacen es actualizar los mitos clásicos. O sea, por ejemplo, el mito de Gea y Urano, lo que han hecho ha sido reconstruirlo como si fuese un maltrato masculino hacia, un maltrato femenino hacia Gea, y Gea queriendo liberarse e irse de casa. Porque eso es lo que pasaba metafóricamente en el mito. ¿De acuerdo? Entonces lo están reescribiendo desde una actualidad muy visceral y desde una protesta. Lo están convirtiendo en un mecanismo también de defensa del feminismo, porque otra de las historias es el rapto de Perséfone, cómo una persona se lleva a una mujer y la arrastra hasta el inframundo, y lo que están escribiendo es: yo tengo miedo cuando vuelvo sola por la calle. Verles a ellas, sobre todo, escribir sus propias historias es lo que está funcionando bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso es en cuanto a cultura clásica. En latín no estamos funcionando con aprendizaje basado en proyectos, sino que lo que estamos haciendo es una gamificación. Ellos están jugando ahora mismo a una gamificación que se llama el Julio César, ¿vale? Cuyo reglamento es que, voy a poner la pantalla completa, ¿vale? Es que hay diferentes eventos que atacan Roma y que afectan Roma en cinco factores, que son la salud, el hambre, el espíritu cívico, el ocio
o el miedo. Y entonces ellos tienen que superar o conseguir que esos factores estén equilibrados, estén por encima de cero, para que la plebe que vive en Roma esté contenta, y al mismo tiempo obtener puntos de prestigio que les permitirán ganar el juego y convertirse en, suena muy extraño, pero en dictadores perpetuos. Entonces, exploran los contenidos a partir de la presentación que yo les doy de los temas históricos, lo llevamos al juego, tienen que comprar cartas que son vinculadas, que están vinculadas con la historia que yo les he contado, y tienen que hacer una presentación de las cartas que van comprando. Entonces se van enterando de toda la vida, toda la civilización de Roma, todos los elementos que existen, todos los personajes que aparecen y toda la historia. Pues muchísimas gracias, Rafael, por tu tiempo, por este café y por compartir con nosotros todas estas experiencias, todos estos proyectos súper interesantes. Nada, muchas gracias a ti, Paula. Espero que, dejaremos los enlaces en la descripción de alguno de los proyectos por si quieren curiosear más. Y pues nada, pues muchas gracias y estamos en contacto. Hasta luego, Paula, adiós.